Hola amigos, bienvenidos a un video más de Deporte Mental. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los temas más importantes que tiene que ver con la psicología del deporte, que es la entrevista. Así que comencemos. Mucha gente me pregunta y tiene la inquietud de saber qué es lo primero que hay que hacer para poder intervenir a nivel psicológico con un deportista. Por un lado tenemos el hacer una correcta entrevista para conocer a nuestro deportista, la aplicación de cuestionarios, inventarios, test, etcétera, para evaluar las diferentes habilidades psicológicas para el deporte de nuestro deportista. Por otro lado, también tenemos la entrevista para padres de familia en caso de que nuestros deportistas sean menores de edad. Tenemos también las entrevistas para los entrenadores, quienes nos pueden brindar gran información acerca de nuestro deportista. Y por último, tenemos también la observación de campo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la entrevista. Bueno, respecto al tema de la entrevista, existen muchísimos tipos diferentes de formatos. Hay formatos estructurados, semiestructurados, etc. No nos vamos a meter tanto en eso. Vamos a hablar de un tipo de entrevista que nos va a permitir ser flexibles a la hora de platicar con nuestro deportista para poder obtener la información que deseamos. Y este tipo de entrevista se da teniendo un formato semiestructurado, porque cuando hablamos de un formato estructurado, estamos hablando de un cuestionario en donde yo voy a entrevistar al deportista, pero no me puedo salir de ese guión. En cambio, la entrevista que es semiestructurada nos permite sí tener un formato para guiarnos, pero también nos da la posibilidad de que si hay algún tema que el entrevistador considere importante ahondar, pues tiene la flexibilidad de salirse un poquito del formato y poder recabar más información. Es por eso que nos vamos a enfocar en este tipo de formato. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. Este formato es muy general, ya que podemos tener formatos para niños, formatos para adolescentes, formatos para adultos o incluso de acuerdo al nivel deportivo, si es para iniciación, si es para el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento o incluso el deporte profesional. La entrevista pasa a ser el primer acercamiento que tengamos nosotros con el deportista. Por eso es importante tener una buena entrevista y tener buenas habilidades como entrevistador para poder obtener toda la información que nos va a ser de utilidad para poder intervenir con el deportista, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos importantes que vamos o que tenemos que tener en cuenta para hacer una entrevista más o menos completa? Bueno, por un lado tenemos que primero hay que conseguir los datos generales del deportista, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su edad, su escolaridad. Aquí podemos extendernos de acuerdo a nuestras necesidades, pero sí hay que tener muy claro que la entrevista no puede ser tan larga, porque va a llegar un momento en que el entrevistado, es decir, nuestro deportista, nos va a empezar a dar respuestas cortas y sin pensarlas, con tal de que ya termine la tortura de la entrevista. Por lo tanto, hay que tener habilidades y hay que tener un formato muy concreto, muy objetivo, que nos dé la información que necesitamos. En segundo punto, a mí me gusta manejar lo que son los datos familiares. Aquí vamos a preguntar quiénes son sus papás, a qué se dedican, si tiene hermanos, cuántos, de qué edades, cómo son las relaciones, qué opina la familia de su práctica deportiva, si están de acuerdo o no, si hay alguien más en la familia que practique algún deporte o el mismo deporte que esa persona. El objetivo de este punto es darnos un panorama de cómo están sus vínculos familiares, ya que finalmente eso puede afectar para bien o para mal a nuestro deportista. Después de los datos familiares, nos adentramos a los datos deportivos. Aquí preguntamos cuál es el deporte, cuál es la edad deportiva, es decir, cuánto tiempo lleva practicando ese deporte, si ha practicado otros deportes, cómo le ha ido, por qué los dejó, o si aún los practica, cuál prefiere, etc. Ya dentro del deporte que está practicando vamos a preguntar quién es su entrenador, cuántos entrenadores ha tenido, cómo le ha ido, cómo ha sido su relación, cuál considera que ha sido el mejor, etc. Un panorama para conocer
cómo han sido sus vínculos con sus entrenadores, cuál es el estilo de entrenamiento que le gusta y en dónde se ha sentido que ha dado un mayor aprovechamiento. También en este punto podemos preguntar acerca de los antecedentes de competencia, si el deportista compite o no, qué le parece competir, si ha tenido buenas experiencias, cuáles han sido las mejores y las peores, cuáles han sido sus mejores logros competitivos, cuáles son sus fortalezas físicas, técnicas, psicológicas, tácticas, cuáles son sus debilidades, sus puntos a mejorar, sus sueños, qué desea alcanzar, cuáles son sus objetivos. Este punto específico de los objetivos lo vamos a ver más adelante en otro video, porque también es un punto que requiere todo un video para que podamos explicar un poquito la importancia de establecer correctamente los objetivos. Terminando la parte de los datos deportivos, podemos ya adentrarnos a los datos de salud. ¿Cómo está de salud nuestro deportista? Si tiene enfermedades importantes o en su familia hay enfermedades importantes, si a lo mejor tiene alguna lesión, alguna alergia, alguna cirugía, si ha tenido alguna lesión deportiva, pues vale la pena preguntar por qué sucedió, si eso le ha causado algunas secuelas, si ya está completamente rehabilitado, cuál ha sido su proceso, cómo le afectó, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que las lesiones deportivas también tienen un contexto psicológico. Más adelante también les voy a hacer un video en relación a este tema de las lesiones deportivas. Y por último, vamos a cerrar con los datos psicológicos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a preguntar desde si sabe lo que hace un psicólogo del deporte, si conoce o ha trabajado con un psicólogo del deporte, cuál ha sido su experiencia, si de lo que aprendió lo utiliza o no lo utiliza. En caso de que el deportista nos diga que no conoce, entonces preguntarle qué es lo que él considera que es un psicólogo del deporte. Ahí nos va a tocar la labor de desmitificar y de orientar correctamente a nuestro deportista para que tenga claro cuál es la labor del psicólogo del deporte. También es importante preguntarle al deportista en qué cree que le puede beneficiar un psicólogo del deporte, porque nos podrá suceder que a lo mejor nos contrata el papá o nos contrata el entrenador, pero el deportista ni por aquí le pasaba que uno iba a ir a trabajar con él y entonces pueden suceder muchas situaciones incómodas de que el deportista no quiere o no sabe para qué, o a lo mejor está lleno de ideas erróneas sobre cuál es nuestro trabajo. Entonces podemos ahí preguntarle qué es lo que él considera que puede hacer el psicólogo del deporte y en qué le puede beneficiar a él. Aquí podemos ahondar un poquito también en si el deportista se concentra correctamente, si le cuesta trabajo manejar la presión, qué pasa en el deportista cuando gana, qué pasa en el deportista cuando pierde. Esto con el fin de tener un panorama de cómo es el funcionamiento psicológico de nuestro deportista a nivel competitivo. Sin embargo, también podemos trabajar la parte del entrenamiento. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Se te facilita concentrarte? ¿Tienes buena relación con tus compañeros de equipo, con tu entrenador, etcétera? Esto es para obtener información acerca de cómo favorecer su área de entrenamiento y cómo poderle brindar mejores herramientas para que su nivel o su rendimiento deportivo mejore. Bueno, esto es de manera muy general cómo se estructura una entrevista para obtener información de nuestro deportista. Recuerden que esto es solo un pequeñísimo bosquejo. Tenemos que considerar todos los tipos de entrevista que tenemos. Tenemos que considerar cuál es un escenario ideal para aplicar una entrevista, para poder obtener más fácil información. Hacia quién va dirigida la entrevista, si va a ser en papel, si va a ser en computadora, si podemos grabarla o podemos grabar el audio, etc. Todo este tema, para quienes estén interesados, lo vemos a profundidad en nuestro diplomado Psicología y Rendimiento Deportivo. Si están interesados en esto, pueden enviarme un correo a deportemental@outlook.com o contactarnos por medio de nuestras redes sociales o simplemente déjanos un mensaje aquí abajo y con gusto vamos a estar poniéndonos en contacto contigo. Y bien, sin más, te invito a que si te gustó este video, te suscribas al canal y lo compartas con tus conocidos que consideres que les pueda interesar el tema. Gracias y nos vemos en una próxima edición. ¡Ánimo!